Hola a todos, el propósito de este video es dar una breve explicación sobre algunos aspectos generales de cómo funciona la operación de ordenamiento que está disponible en C++ en la biblioteca estándar. Entonces, lo que hay que recordar es que cuando, digamos, existen diversos algoritmos de ordenamiento, algunos de ellos bastante eficientes, otros no tanto. Pero de una manera u otra, los algoritmos de ordenamiento, digamos, los de propósito general, eh, recaen, digamos, en alguna forma de comparación entre elementos que hay en la regla. Entonces, más allá de específicamente el enfoque o la estrategia con la cual se vayan comparando los elementos y los cambios que se vayan haciendo en el arreglo, en algún punto del algoritmo de ordenamiento eh, se va a estar comparando alguna posición y, por así decirlo, del arreglo que se está ordenando con alguna posición J. Entonces, digamos, aquí se están comparando con respecto a menor que. Y entonces es como si en ese algoritmo de ordenamiento se quisiera entonces colocar siempre, asegurarse que un elemento que es menor que otro siempre esté antes que ese elemento mayor. Entonces, por ejemplo, si en lugar de querer ordenar de menor a mayor, si quisiera ordenar de mayor a menor, seguramente ese símbolo menor que cambiaría el símbolo mayor que. Y si se quisiera, por ejemplo, no ordenar de menor que, de menor a mayor, ni de mayor a menor, sino que si se quisiera ordenar de alguna forma particular, diferente, necesaria, entonces lo que habría que hacer sería en esa parte del algoritmo donde se realiza la comparación, comparar siguiendo el criterio que interese. Entonces, digamos que los criterios van a depender del contexto y van a depender de los datos que se estén ordenando. Si hablamos, por ejemplo, de números, entonces los criterios pueden ser de menor a mayor, de mayor a menor, pero también podrían ser, por ejemplo, ordenar primero los pares, luego los pares ordenarlos de menor a mayor, los impares de mayor a menor. Por ejemplo, colocar primero, digamos, si hay números positivos y negativos, por ejemplo, ordenar con respecto al valor absoluto. Entonces, bueno, los criterios que se pueden utilizar pueden ser tan diversos como se requiera según el contexto. Lo importante es que el algoritmo como tal va a ser igual y lo que va a cambiar es la parte donde se está ordenando. Entonces, podemos incluso tener de esa manera, hablar de que estemos ordenando cosas que normalmente no es como tan intuitivo pensar que las podemos ordenar. Digamos, es muy intuitivo pensar en ordenar números, pero también podríamos pensar en ordenar, por ejemplo, los estudiantes de un grupo, de algún curso, ordenarlos alfabéticamente, o ordenarlos con respecto al código interno que hay en la universidad, o ordenarlos con respecto a las notas que tienen, de menor a mayor, de mayor a menor, o utilizar criterios combinados, por ejemplo, ordenar los estudiantes primero teniendo en cuenta el primer apellido, pero si el primer apellido es igual, entonces ordenarlos con respecto al nombre. Si el primer apellido y el nombre son iguales, entonces de pronto querer ordenarlos con respecto a la nota. Y bueno, y uno podría entonces definir un criterio de ordenamiento que se base en comparar varios elementos de los estudiantes. Y así como podemos ordenar estudiantes, vamos a poder ordenar cualquier cosa que necesitemos. Y vamos a ver en un video más adelante veremos entonces que vamos a poder entonces parametrizar, o escribir en nuestro código más bien la forma como queremos que los elementos se comparen para que se realice el ordenamiento. Entonces, ese es como el aspecto general. Así como con respecto a utilizar la operación sort, o la operación de ordenamiento de C++, hay que tener en cuenta que debemos incluir la cabecera algorithm, y que entonces nosotros, por ejemplo, creamos un arreglo con los elementos que tenemos aquí. Entonces, con ese arreglo podríamos crear un vector, recordemos entonces que el vector recibiría el puntero donde inicia el arreglo, hasta qué parte o hasta qué dirección de memoria se va a llegar y se van a copiar los elementos en el vector. Aquí para propósitos de visualización estamos imprimiendo los elementos del vector y recordar entonces que por ordenar vamos a utilizar la operación sort
Y en su uso más general vamos a pasarle el iterador a la posición inicial del vector y el iterador a la posición final. Entonces, cuando utilizamos el SOR de esta manera, estamos asumiendo que los elementos o el tipo de dato de los elementos que están en el vector es un tipo de dato que se puede comparar con respecto a menor que. Entonces, por defecto en C++ los números se pueden comparar con menor que, pero también en virtud de la sobrecarga de operadores hay otras cosas que se pueden comparar con el menor que. Por ejemplo, se puede comparar con menor que las cadenas, se puede comparar con menor que los chars y esas esencialmente, digamos, las cosas que por defecto se pueden comparar con menor que. Entonces, en este primer uso en el cual solo pasamos dos parámetros, el iterador inicial y el iterador final, vamos entonces o va a ser necesario que los elementos del vector que estamos ordenando sean de un tipo que se pueda comparar con menor que, o sea, que C++ sepa cómo compararlos con menor que. Entonces, ese es el detalle allí a tener en cuenta. Entonces, en este uso, digamos, básico de la operación sort, pues nosotros entonces vamos aquí a compilar. Recordando, este archivo se va a llamar ejemplo ordenamiento 2.cpp. Le vamos a colocar el ejecutable exec. Y entonces al ejecutar, pues muestra aquí los elementos desordenados porque pues los imprimimos antes de ordenar. Entonces, para visualizarlos, cómo quedaron después de ordenar, pues podemos copiar aquí la parte donde estamos imprimiendo los datos y volver a compilar. Y entonces en este caso vemos que los elementos se ordenan de menor a mayor. Ese es, digamos, como el ordenamiento, o más bien la forma de ordenar que por defecto se sigue en C++. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ordenar no de menor a mayor, sino de mayor a menor, entonces tendríamos que indicarle a C++ de qué forma vamos a ordenar. Entonces, una primera alternativa, para hacer eso vamos a definir una función. Es una función que va a retornar un booleano y esta función va a recibir dos datos del mismo tipo de los datos que están en el vector. Entonces, aquí, como aquí tenemos un vector de entero, vamos a definir una función que reciba dos enteros y esta función va a retornar true si se espera que al comparar los elementos, el primer elemento vaya primero que el segundo, o sea, que deban quedar en el vector cuando estén ordenados, deba quedar el primer elemento antes que el segundo, y va a retornar falso si es lo contrario, si el segundo elemento debería quedar antes que el primero. O sea, en este caso, A y B van a ser sustituidos por elementos del vector que se están ordenando, y entonces la intuición es que esta operación va a retornar true si A debe quedar antes que B en el vector después de ordenarlo, y false si B debe quedar antes que A. Entonces, en este caso, como nos interesa que ordenar de mayor a menor, entonces, pues A debería quedar antes que B si A es mayor que B. Entonces, por eso hacemos esa comparación y ese es el valor que retornamos. Entonces, para ordenar con respecto a un criterio, digamos, a este criterio de ordenamiento distinto, vamos a utilizar una forma de la operación sort que es un poco diferente, que en lugar de recibir dos parámetros va a recibir tres, donde los dos primeros son el iterador inicial y el iterador final, tal cual como la primera forma, pero el tercer parámetro va a ser el nombre de la función de comparación, en este caso la función comparar. Entonces, colocando de esta manera o ajustando de esta manera el código, volviendo a compilar, vamos a darnos cuenta que al ordenar, observemos que antes aparecían de menor a mayor, pero ahorita que indicamos esta nueva forma o indicándole que debe comparar los elementos con la función comparar, pues podemos observar que los elementos quedan ordenados de mayor a menor. Imaginémonos, por ejemplo, que este vector tuviera otros valores, que tuviera, por ejemplo, algunos valores negativos. Entonces tenemos por aquí -2, -3, por acá -5, y entonces quisiéramos ordenar este vector con negativos. Entonces, igual, como los valores negativos también se pueden comparar de mayor a menor, entonces cuando ordenemos, pues obviamente van a quedar al final los valores negativos porque está ordenando de mayor a menor. Pero imaginémonos que quisiéramos definir, por ejemplo, ordenar con respecto a un criterio en el cual decimos que vamos a ordenar con respecto al valor absoluto. O sea que si el valor absoluto de un número es más, digamos, queremos ordenar con respecto al valor absoluto de menor a mayor. Y entonces quisiéramos que si el valor absoluto del número
es menor que el valor absoluto de otro número, pues el número que tiene menor valor absoluto va a quedar antes que el número que tiene mayor valor absoluto. Entonces ahí podríamos definir una función de comparación distinta en la cual, y lo coloco por acá, vamos a llamar a esto comparar tres. Aquí estoy copiando el código de la operación que tenía antes. Y acá lo que quisiera es compararlos con respecto al valor absoluto. Entonces lo que podemos hacer aquí es declarar la variable ans y, por ejemplo, preguntar que podríamos utilizar directamente la operación, decir entonces que vamos a comparar con respecto al valor absoluto de A y comparar que ese valor absoluto es menor que el valor absoluto de B. Entonces, de esa manera va a retornar true si el valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B. Y entonces esta función comparar 3 pues es la que pasaríamos en la función sort para que ordene, digamos, con respecto a este nuevo criterio. Entonces, si todo lo que hicimos allí está bien. Bueno, aquí nos aparece un problema con la operación FADS. Realmente podemos utilizar en lugar de FADS apps. Y entonces ahora al compilar y al ejecutar vemos entonces que los números ahorita están ordenados con respecto al valor absoluto, observando entonces que por ejemplo el -3 y el 3 están primero, luego que el 4, que el -5, que el 5, que el -12, porque se está teniendo en cuenta únicamente el valor absoluto. Entonces, siempre colocando de primero los valores que tengan menor valor absoluto. Entonces, luego podríamos definir un tercer criterio, bueno, aquí sería la función comparar dos, que lo había mencionado antes, que es, por ejemplo, queremos que si los dos números son pares, como tenemos aquí en esta condición, que coloque siempre primero, o sea, que el primer número vaya antes que el segundo si es mayor. Si los dos números son impares, entonces que el primer número vaya antes que el segundo si es menor. Y que, por ejemplo, si uno es par y otro es impar, coloque siempre primero los pares y siempre después los impares. Entonces, digamos, este sería este otro criterio. Y acá pues podríamos pasar a la función sort, esa función comparar dos. Entonces, al ejecutar vamos a ver que pues se cumple el criterio que estaba mencionando, donde los números pares quedan ordenados primero de mayor a menor y los números impares quedan ordenados después de menor a mayor. Entonces, esto, digamos, solo tres ejemplos de criterios con los cuales podemos ordenar números. Sin embargo, dependiendo del problema, dependiendo del contexto, vamos a poder tener criterios que pueden ser más elaborados. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que la función sort implementa internamente un algoritmo de ordenamiento. Ese algoritmo de ordenamiento es un algoritmo eficiente que tiene complejidad n log de n, donde n es la cantidad de elementos del vector o de la estructura que se está ordenando. Y digamos que como tal, no, por ahora no nos interesa, digamos, revisar de qué forma está implementada esa operación, o sea, cómo se realiza como tal el ordenamiento, sino entender cómo utilizarlo y cómo se puede parametrizar para tener o para ser capaces de ordenar datos en contextos que a veces no son tan triviales. Entonces, ese es el detalle a tener en cuenta. Podemos definir la función de comparación que necesitemos. Si no utilizamos una función de comparación, entonces siempre se va a ordenar con respecto a menor que, y hay que tener en cuenta que solo vamos a poder ordenar elementos que se puedan comparar con menor que. O sea, vamos a poder también ordenar o sea, arreglos o vectores de strings, arreglos o vectores de números, y veremos en un futuro video lo que hay que hacer para poder ordenar cosas que por defecto no se puedan ordenar con el operador menor que. Entonces, pues nos veremos en una siguiente oportunidad. Chao a todos.